Gloria a Dios. Por eso el tema de hoy son instrucciones generales acerca de la oración. Ese es el tema. Instrucciones generales acerca de la oración. Por varios domingos vamos a tratar distintos temas sobre la oración. Y vamos a mirar distintas oraciones que algunos personajes de la Biblia hicieron. Y vamos a mirar lo que podemos enriquecernos por medio de esa oración de estas personas, tanto hombres como mujeres, que fueron quienes en medio de cualquier situación o circunstancia buscaron al Señor. Amén. Así es que vamos a estar aprendiendo y por medio de las enseñanzas animar al pueblo de Dios a orar. Amén, hermanos. Orar es muy importante y es una necesidad de todo cristiano. Todo creyente necesita comunicarse con su Señor, con su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, Él fue quien le dijo a los discípulos que oraran siempre y no desmayaran, según Lucas 18:1. Recordemos que este tema o estos versos que leímos son los que venimos tratando acerca de la armadura de Dios. Y tomando estos versículos que leímos, vamos a desarrollar estas instrucciones generales respecto a la oración. Amén. Mire que Pablo dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Usa el término todo o toda, que son palabras absolutas y no dan cabida a medios términos. Por lo tanto, la oración se vuelve una práctica muy importante en la vida de los cristianos. Necesitamos volver a la oración, hermanos. Necesitamos volver a la presencia del Señor por medio de la oración. Recordemos que el libro de Efesios, entre muchos otros libros, nos hablan de los tremendos y grandes recursos que tenemos en Dios. Amén. Hay grandes recursos en Dios que Dios ya nos los ha dado y que a veces nosotros todavía los estamos pidiendo cuando Él ya nos los dio. Y tenemos grandes recursos en Dios. Por eso debemos, hermanos, de apropiarnos de los recursos en Dios, de las bendiciones de Dios. Vivimos en un tiempo donde se anhelan muy poco las bendiciones espirituales de Dios y se buscan más las bendiciones materiales de Dios. Vivimos una época donde se habla mucho de la prosperidad, pero la prosperidad que se enseña en algunos lugares se enfoca en la prosperidad material y casi no hablan muy poco o nada de la prosperidad espiritual. Esa es la que nosotros necesitamos, prosperar, ser bendecidos espiritualmente. Aleluya. Pero vivimos en un país donde hay abundancia. La escasez en Estados Unidos se mide distinta a la escasez en nuestros países. De México hacia abajo, México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Cuando allá ellos hablan de escasez y la comparan con la escasez aquí en Estados Unidos, no se compara, hermanos. Allá sí hay escasez. Aquí uno dice escasez y todavía tiene casi todo. Tiene casi que lo básico, lo necesario. No tiene lo que le gusta, pero tiene lo necesario y está preocupado porque hay una tremenda escasez en Estados Unidos. Eso hace que anhelemos muy poco las bendiciones espirituales. Y que más bien que en lugar de que estemos hablando de la gracia de Dios, el favor de Dios hacia nosotros,
Estamos hablando más de los bienes materiales que poseemos. Estamos hablando más del tremendo trabajo, de lo que me pagan, de lo que he acumulado, de las casas, los autos, la ropa. Y no le dejo espacio a las bendiciones de Dios, a hablar de la gracia de Dios, de poder decir soy un privilegiado porque no lo merecía, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, volver a lo básico, a lo fundamental. Recordemos que la armadura de Dios no puede ayudarnos si no oramos. No hay una palabra clave o mágica que yo la pronuncie e inmediatamente active la armadura espiritual. Tanto que se hablan de esas películas de superhéroes que apenas dicen una palabra, apenas presionan un botoncito y ¡pum!, cambia todo y el poder. Y a veces pensamos que así es con Dios. Nunca oro, pero el día que tengo una necesidad y el día que hay tribulación, a ver dónde está el botoncito para apretarlo y para que la armadura venga instantáneamente y me cubra y me ayude y me use. No, hermanos, no. Para que esa armadura sea efectiva en el cristiano, necesitamos orar, buscar la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Algunas características, y seguro que hay muchas otras, yo le voy a dar solo 5 características de la oración. Primero, la oración se hace en privado. La oración es privada e individual. Gracias a Dios cuando se ora en familia. Pero inicialmente la oración es privada. Amén. Gloria al Señor. Dice Mateo 6:6. Mas tú. No dice mas ustedes. Mas tú. Individual. Cuando ores, entra en tu aposento. Aposento es un cuarto de una casa. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Amén. Si yo quiero el respaldo de Dios en público, necesito pasar tiempo en privado. Amén. Entonces, la oración, hermanos, es muy importante. Esta primera característica, la oración en privado. Busca el momento del día. Busca tu lugar. Seguro que todos deberíamos ya de tener un lugar específico donde buscamos al Señor. Algunos tendrán de pronto en el cuarto, otros en el closet, otros en la sala, no sé, pero busque su lugar privado. Es interesante que dice cierra tras ti la puerta o cerrada la puerta. Amén. En otras palabras, busca el momento en donde no vayas a tener interrupciones. De pronto dirás, es que en la mañana no puedo orar porque alisto a los niños, a la escuela, la comida al esposo. Y bueno, búscate un momento en el día que tengas esa oportunidad. Hay quienes hasta la noche, ya que todos se van a dormir, buscan su momento. Búscalo todos los días. Amén. Busca al Señor. Dice el profeta Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Entonces,
Debemos, hermanos, privadamente buscar en lo secreto a nuestro Dios. Algo muy importante, las oraciones públicas por lo regular deben de ser oraciones cortas. Hay algunas excepciones en la Biblia donde Salomón hace esa tremenda oración y una oración larga. Pero es que el evento, hermanos, era un evento grande. Acababan de edificar ese tremendo templo en Jerusalén y se lo estaban dedicando a Dios. Amén. De pronto no sé si habrá algún otro ejemplo, pero por lo regular en público las oraciones deben de ser cortas. Y las oraciones en privado largas. Amén. Imagínense que si uno ora oraciones cortas en casa y oraciones largas en un lugar público. No, debemos de aprender. Hay ocasiones en el culto, hermanos, en que Dios se mueve de una manera poderosa y especial y nos lleva a la adoración, como hace un momento. Nos quebranta y podemos subir en adoración y alabanza. También hay momentos en cuanto estamos orando, Dios nos puede llevar a la mayoría también a quebrantarnos y subir en oración e intercesión al trono de la gracia. Pero esto no es de siempre. Por eso, cuando dirijamos un culto, nuestras oraciones en el culto deben de ser cortas. Amén. Y las oraciones en privado, allí sí, el tiempo que usted o yo querramos, hay tiempo. Amén. Porque a veces uno, hermano, está ferviente, casi explota de la presencia de Dios, pero si los demás no, ¿de qué me sirve a mí predicar 2 horas si de todo van a recibir solo media hora del mensaje? ¿De qué me sirve a mí hacer una oración larga si ya se comienzan a distraer los demás? Entonces tenemos que ser sensibles en ese aspecto. Grábese bien esto: las oraciones públicas son cortas, a menos que sea el Señor interviniendo y sea obrando. No es que Dios no obre, no intervenga o no controle, Él siempre controla todo. Pero hay momentos que se acentúa ese mover de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, aprendamos de esta oración o esta primera característica en cuanto a la oración privada. La segunda característica, la oración debe de ser con humildad. Amén. Dice Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Entonces el fariseo le gustaba ser visto y ser reconocido por las personas. El fariseo, hermanos, estaba acostumbrado a usar vanas repeticiones y hacer oraciones largas, pero el interés de ellos era ser vistos, que me vean que soy un hombre de oración. La oración debe de ser con humildad. Yo no, hermanos, yo no tengo que decirles a ustedes, hermanos, yo oro tanto. Y yo esto y yo lo otro. Entre mejor evitemos el yo en nuestras vidas, mejor. Amén. Porque de todos modos el resultado se va a ver. Cuando yo soy un hombre o hay una mujer de oración,
el resultado se va a ver, el respaldo de Dios se va a ver. Amén. Es lo mismo que un líder no tiene que decirle a las personas, yo soy la autoridad. No. Uno no tiene que, yo no tengo que decirles a ustedes, aquí obedézcanme porque yo soy el pastor, yo soy la autoridad. Yo tengo quien me respalde. Amén. El que tiene autoridad no la está ventilando por todos lados. Simplemente la ejerce en el nombre de su Señor. Y Él lo respalda porque Él lo escogió y lo puso. Amén. Entonces, las oraciones, hermanos, deben de ser con humildad. Recuerde aquellos dos hombres que entraron al lugar a orar. Uno de ellos era fariseo y puesto en pie. Se decía, fíjese, la oración no es hablar conmigo, porque no se trata de mí. La oración se trata de Dios y se trata del prójimo. Amén. Y por supuesto ya yo coloco mis necesidades, pero entonces el fariseo oraba a sí mismo. Y él se decía a sí mismo lo tremendo hombre que de Dios que era, según la perspectiva de él. Y él decía lo que oraba, lo que diezmaba y todo lo que hacía. Pero por allá se encontraba, dice el Señor, un publicano arrodillado, ni levantaba su mirada al cielo y se daba golpes de pecho y se decía, sé propicio a mi pecado. Y el Señor les dijo, ¿cuál de estos dos salió justificado? El que ora con humildad, reconociendo, hermanos, que Él es grande y poderoso. Él es alto y sublime, que los cielos de los cielos no le pueden contener, pero que podemos nosotros sentir su presencia. Por eso la oración debe de ser con humildad. Amén. Reconociendo que somos inmerecedores, pero por gracia estamos, hermanos, en el camino del Señor. Entre mayor sea mi tiempo de oración, mayor será mi actitud humilde. Entre más yo ore y ore correcto, porque en las enseñanzas de oración vamos a aprender que hay que orar correctamente. Porque puede ser que muchos oren mucho tiempo, pero no están orando correctamente. Y vamos a aprender en estas enseñanzas, hermanos, la importancia de no solo por ahí ponernos a orar y duro mucho o tengo tantas horas, sino hay que invertirlas bien, correctamente, y eso lo vamos a aprender. Entonces, miren, en la medida que yo me meto más en Dios, en oración, en ayuno, más pequeño me veo y a Él lo veo más grande. Pero hay creyentes, hermano, que cuando oran mucho se vuelven arrogantes. Hay un sentir de arrogancia que aparentemente no lo muestra, pero si uno esculca o ve lo profundo del corazón, se comportan con cierta arrogancia y menosprecio al que no ora mucho. Yo sí oro mucho y tú no oras mucho y lo ves como inferior. ¿Qué está pasando? Si en la medida que yo me meta en la presencia de Dios, yo soy el que me debo de sentir el más pequeño de todos. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Siendo quien era, siendo lo que o teniendo lo que tenía, Pablo se sentía, dice él, como un abortivo. Cuando habla de que Jesucristo resucitado se apareció a más de 500 hermanos, a los apóstoles, a Jacobo, y dice al último
como a un abortivo se me apareció a mí. Fíjese la posición de Pablo. ¿Por qué Pablo usaba de esa humildad? Porque se metía en la presencia de Dios. El fariseo, hermanos, posiblemente oraban mucho. Tenemos en cuenta que el judío oraba 3 veces al día, 3 horas. Y en lugar de eso, hacerlos humildes, los hizo arrogantes. Así es que tengamos mucho cuidado, Dios nos ayude a no quedar en esa posición de arrogancia y de menosprecio. Yo oro mucho y ustedes muy poquito, ustedes están muy bajitos de espíritu y ustedes se van a condenar. Y no, qué bueno es tener esa actitud humilde. Señor, estoy aquí es por tu gracia. Amén. No nos olvidemos que seguimos siendo pecadores redimidos. Amén. Dios, hermano, nos ha rescatado, pagó un precio y nos perdonó. Pero perfectos todavía no llegamos. Estamos en el camino, en el proceso de la perfección. Eso la Biblia lo llama la santificación. Y después vendrá la glorificación cuando estemos ya en el cielo, en la presencia de Dios. Por lo tanto, si oramos, hermano, y Dios nos ha dado esa fortaleza y ese ánimo para orar mucho tiempo y orar diariamente, que Dios nos ayude a ser humildes. Señor, ayúdame a ser humilde. Amén. Número 3, la oración debe de ser espontánea. La oración es hablar con Dios. No es como un rezo o como repetir siempre lo mismo, sino que la oración debe de ser espontánea. Amén. Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Entonces, miren, en la iglesia tradicional se enseña o se nos enseñó a los que estábamos allá a rezar. Y a nosotros nos enseñaron: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del mal. Amén. ¿Verdad? Y después otro rezo que decía Santa María y no me acuerdo qué más otras cosas decía. ¿Por qué se oía así? Es el micrófono. Bueno, entonces la oración, hermanos, no debe de ser un rezo. Usar vanas repeticiones es palabras vacías, sin sentido. Mire, le voy a poner un ejemplo de cómo podemos usar vanas palabrerías. Cuando nosotros mismos como cristianos estamos orando y de pronto usted en su oración está: aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, pero usted está viendo otra cosa o está pensando en otra cosa, pero sus labios ya están repitiendo lo que usted sabe decir. Aleluya, gloria a Dios, alabanzas a Jesús. Pero su mente está pensando: ahí está goteando la pared y mañana voy a alegrar. Pero usted acá está diciendo: gloria al Señor, Dios es bueno y su misericordia para siempre. Pero su mente, sus labios dicen una cosa y su mente está pensando otra. Eso es usar vanas palabrerías. Otra manera que uno puede usar vanas palabrerías es, creo que esto ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. A veces uno en las hermanas, en el trabajo, ahí en la cocina, y se le cayó una cazuela. ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¿Verdad? Aunque no vaya a pasar nada, pero hay poder en el nombre de Jesús.
Pero cuando está en un lío y en un problema duro, se le olvida invocar el nombre de Jesús. Entonces puede usar el nombre de Jesús vanamente, simplemente porque se ha vuelto como algo rutinario. Y el Señor entonces nos enseña que nos usemos vanas repeticiones. Dice, porque los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, mire, en la oración puede ser que estemos hable. Hay personas que hablan mucho, pero en Texas. Entonces, miren, estamos conversando, entre comillas, porque solo uno está hablando y el otro quiere hablar y pues ni chancita. Y no, y esto, y lo otro, y me pasó esto, y esto, hasta casi se... Y uno está esperando ahorita que haga una pausa, me meto en la conversación y ahora sigo yo, pero ni una pausa. Oiga, respete las comas, los puntos, doble punto, punto y coma. No, se va corrido. ¿Sí ve? A veces así somos en las oraciones. No le damos un momentito que Dios responda. Por eso, hermanos, cuando oremos, no llevamos prisa. Amén. Mire, algo que podemos aprender en nuestras cadenas de oración, ahí hay una cantidad, había muchas peticiones, necesidades. Entonces, miren, si yo me comprometí con una hora y yo veo que ya la hora se me está terminando y me faltan muchas peticiones, puedo usar vana repetición. Señor, te pido por la familia, por la siguiente. Y ya, apenas alcancé, ya completé mi hora. ¿Y cuál es la prisa? ¿Quién te está siguiendo? Por eso yo les decía, si usted no acaba en una hora, inviértale otra media hora u otra hora, si no alcanza. Pero hagámoslo bien, hermanos. Bien. No tenemos por qué andar a las prisas. Mire, cuando oramos, muchas veces uno está alabando, adorando a Dios y hay momentos donde hay quietud de parte nuestra. No necesariamente usted tiene que estar todo ese momento, hable. Yo no sé, ojalá y no, pero a lo mejor de tanto que hablamos, no me quito el micrófono. De tanto que hablamos, el Señor le hará de vez en cuando así. Ya, déjame ahora, yo quiero hablar contigo. Yo quiero interactuar, porque la comunicación es eso, ¿verdad? El interlocutor y el receptor, el que habla y el que escucha. Pero también el que está hablando primero se calla y le da oportunidad a que el otro hable. Cuando hablamos con Dios, mira, a muchos les funciona y les ayuda el orar un tiempo, hablar con Dios y darse un tiempecito de 5 o 10 minutos y leen algunos versículos. O se quedan reflexionando. Amén. Se quedan pensando y son esos momentos, hermanos, que Dios le habla a uno, le hace sentir a uno su presencia, sus caricias. Amén. Por eso la oración debe de ser así, espontánea. Todos los días son días distintos. Y uno, miren, hermanos, en las oraciones hay veces, yo le digo, a mí me ha pasado, y esto no es un principio, sino es algo que yo lo practico. Yo casi siempre cuando comienzo mi oración es alabar a Dios, pero hay otras ocasiones en que me siento como quebrantado, como algo,
Y hay mucha necesidad en la iglesia y yo empiezo pidiéndole, rogándole, ayúdanos, Señor. ¿Sí ve? O dependiendo, hermanos, uno puede ser espontáneo en la oración. No necesariamente usted siempre tiene que iniciar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No. Usted puede, de acuerdo a como Dios le dé en su oración. Y eso, hermanos, de verdad que le ayuda a uno el ser espontáneo en nuestra vida de oración. Así es que no usemos de vanas repeticiones, que Dios nos ayude. Número 4, la oración es conforme a la voluntad de Dios. La oración es conforme a la voluntad de Dios. Mateo 7:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la oración siempre se hace en la voluntad de Dios. La petición con más razón. Cuando yo le pido algo a Dios, conforme a tu voluntad, Señor. No decirle o exigirle a Dios, tú me tienes que sanar porque tú dijiste, tú tienes que. Eso es falta de respeto, hermanos. Eso es falta de respeto al Señor del universo. ¿Cómo yo le voy a exigir? Tienes que. Pero entonces cuando hay humildad, Señor, conforme a tu voluntad, ayúdame, sáname, suple, obra, conforme a tu voluntad, no a la mía. Amén. Entonces, es muy importante que la oración se haga en la voluntad de Dios. Número 5, con fe. La oración hay que realizarla creyendo. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es que cuando oremos, hagámoslo creyendo, con fe, que es el Señor el que responderá. Amén. Entonces, esas son, entre muchas otras, algunas de las características básicas de la oración. Entrando en estos versículos de Efesios, Pablo habla de la oración, haciendo referencia a las peticiones generales. Habla también de las súplicas. Cuando hablamos de súplicas, entendemos que la súplica es más específica. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Señor, una oración general, Señor, ayuda a todas las familias de la iglesia. Suple sus necesidades. Ayúdales en sus luchas. Esa es una oración general, pero una súplica es específica. Señor, por ejemplo, Señor, la familia Torrero, el hermano Abel, la hermana Tamara, esta situación, Joseph, Abelito, todos, Isaac, Abraham. ¿Sí ven? La súplica es específica y voy al grano. Señor, cuando me entero o cuando yo sé la petición o necesidad de ellos, en este caso, que los pongo como ejemplo. Entonces, la petición o la súplica es específica. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Amén. En este caso, el llamado de Pablo, hermanos, fíjense que aquí hay dos puntos importantes de esta oración que Pablo
de la que Pablo nos está hablando. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la primera de las súplicas que él pide aquí, orar por los santos, por la iglesia. Amén. Y también Pablo dice que oren por mí, a fin de que con denuedo pueda yo predicar, enseñar la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí pide la oración por la iglesia y la oración por el pastor y su familia. ¿Cuántos oran por el pastor? Gloria a Dios. Eso es bueno, hermanos. Debemos orar mutuamente unos por otros. Entonces, Pablo específicamente en estos versículos habla de orar por los santos y orar por el ministerio o el ministro. En este caso era el apóstol, hoy es el pastor, el maestro, el evangelista. Oremos para que sea Dios ayudándonos a hacer, hermanos, este trabajo precioso. Amén. Gloria al Señor. La oración entonces dice que se debe de hacer en espíritu. ¿Qué entendemos por orar en el espíritu? La Biblia habla solo 3 veces de la oración en espíritu. Primera Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Efesios 6:18, que es el que leímos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Y Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orar en el Espíritu tiene que ver con la oración de acuerdo a los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu no necesariamente es que usted está orando en lenguas, que en algunos casos pasa, pero a lo que el apóstol hace referencia es que mi oración sea o vaya de acuerdo a los propósitos de Dios y a la dirección de Dios. Es interesante que dice la Biblia en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Seres humanos débiles, frágiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que estamos orando, intercediendo, y el Espíritu Santo, hermanos, nos dirige, nos guía. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso le pasa, hermano, tenga esto en cuenta. Esto le sucede al que tiene mucha carga por las almas, por la obra de Dios. Si usted no tiene carga por las almas, por la obra de Dios, pero aquel que tiene mucha carga, hermanos, que cuando está arrodillado intercediendo y se le acabaron las palabras, pero el Espíritu Santo intercede. Y esa persona, hermanos, muchas veces están en súplicas, en ruegos.
gimiendo. Ha sido tanto el quebrantamiento, las lágrimas que ha derramado, porque su corazón se ha derretido por la carga, por la necesidad de la iglesia, de los hermanos, de las almas, de la situación del mundo, que entonces el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Por eso la oración en el Espíritu debe de ser, hermanos, en la voluntad de Dios. Amén. En la dirección de Dios. Algunos de los apóstoles le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Todavía hay momentos que uno le dice: Señor, enséñame a orar. Y vamos después a aprender cómo se compone una oración. La oración, usando como base el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es un modelo de oración, como hay muchos otros modelos de oración en la Biblia. Pero no son oraciones para usarlas como rezos, sino son modelos de oración. Y vamos a aprender, hermanos, de varios personajes bíblicos que hicieron oración. Y vamos a aprender cómo oraron, qué ingrediente especial había en sus oraciones. Amén. Entonces, Dios nos va a ayudar, y seguro que estas enseñanzas van a obrar, hermanos, para que nosotros, vean, si usted no ora con frecuencia, pues lo haga con mayor frecuencia. Si usted ya lo hace con frecuencia, pues aumente su tiempo, incremente su tiempo en la presencia de Dios. Y vamos en aumento, ¿verdad? Como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Amén. Gloria al Señor. Así es que pidámosle, hermanos, que el Señor nos ayude. Pablo habla allí de la importancia de la perseverancia en la oración. Así es que esfuércese, siga adelante. Hay momentos que uno no siente orar, uno está cansado físicamente o muy atribulado, lleno de problemas, y lo primero que hace es dejar de orar. Y ese es el gran error que podemos cometer. No importa cómo nos sintamos, esforcémonos a buscar el rostro del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, a dar gracias a Dios y pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Y yo llevo tiempo diciéndole a Dios: Señor, levanta intercesores de la congregación. Intercesores. Hombres y mujeres que sientan la carga. Amén. Que sientan. Y eso los va a llevar a clamarle al Señor. Y yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres de oración, de intercesión, jóvenes de oración, de intercesión. Y también el anhelo es que los niños sean niños de oración. Pero ahí está el trabajo de nosotros como padres, enseñarle a los hijos, sobre todo a los pequeños, a orar.